Shabbat, Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat después de haber atravesado una semana de fiestas, entrando justamente a las primeras fiestas del primer mes del calendario celestial, que claramente es el mismo calendario que el Padre nos entregó a nosotros, al pueblo de Israel. Y bueno, dicho eso, vamos a entrar a un tema que claramente nos va a llevar en la continuidad del viaje que estamos llevando, ¿no es cierto? Desde el momento que entramos en Pesaj, los días como se viene contando, a lo que nosotros conocemos como la cuenta del Homer o también la cuenta de la gavilla. Y eso implica que se está contando los días en cuando yo voy a entregar justamente esa gavilla, ese Homer, ¿no es cierto?, como ofrenda de primicias, conocido como Bikurim, ¿no es cierto? El Bikurim tengo que entregarlo. La pregunta es, ¿cuándo lo entrego? Sí, en un lapso de 50 días posterior a que se meció justamente el Homer. Y eso viene siendo justamente en 50 días después, ¿no es cierto? Incluyendo el mismo día, claramente, del que se meció la gavilla. Y eso se le entrega justamente al Padre en la fiesta de las primicias o en la fiesta justamente de la entrega de la primicia de la ley que vendría siendo la Torá. Eso corresponde a la fiesta de Shavuot, conocido como la fiesta de Pentecostés en el griego, pero también se le tiene dos nombres, la fiesta de los 50 días, Pentecostés en griego, o bien la fiesta de las semanas. La palabra Shavuot es el plural de semanas y es por eso que se dice Shavuot, es la fiesta de las semanas. ¿Y cuántas semanas son, amados? Coincidencia, diseño claramente, 7 semanas. Así que, ¿cómo quiere que le diga? Nada es casualidad. Y el número 50, ¿qué tiene que ver? Creo que ya hace un tiempo atrás lo comentamos y dijimos que todo lo que va en relación al número 5 va en relación a lo que es la Torá, que claramente son los primeros 5 libros del Tanaj. Bueno, dicho eso, antes de entrar al tema de hoy, les recuerdo que tenemos nuestros libros de estudio. El primero, que es el básico para poder construir justamente emuná, construir conocimiento espiritual, construir el propósito y redefinir, escuchen muy bien esto, la identidad, conociendo la vida eterna. Resumen de la Escritura de principio a fin, con muchas cosas que realmente nos van a llevar a un entendimiento más profundo de la Escritura y al plan y a quién se le está entregando justamente a ese plan. Luego de eso tenemos el segundo libro, que ya es para las personas más maduras, con mayor nivel de entendimiento, conocimiento, madurez espiritual claramente, que ya está gobernando su casa como corresponde, etcétera, etcétera. Hay varios requisitos, por supuesto que sí, porque esto no es sistema religioso, esto no es como lo hacen en el mundo, que cualquiera puede leerlo. Sí, cualquiera puede leerlo en la medida que esté calificado para ello. ¿Por qué? Porque claramente deben haber frutos, porque claramente los 17 temas que tiene el segundo libro de estudio, que es luz en medio de las tinieblas, claramente está orientado a personas que ya han tenido su casa firme, su ministerio firme, porque claramente todo lo que se le va a entregar a través de esos estudios y de esos temas son claramente profundidad para poder enseñar también. No es un libro intelectual, y usted bien sabe que ningún libro que venga por parte del cielo es intelectual, es espiritual, lo cual nos va a llevar a entender, comprender y transformar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué digo transformar la manera de pensar? Porque el sistema religioso greco-babilónico nos ha traído durante cerca de 2000 años con mentiras y engaños que ha hecho creer cosas que realmente no son y ha situado escenarios inexistentes cuando el escenario original y único viene siendo Israel y el cielo. Así que, amados, por eso los llamo a que puedan entender que claramente estos libros están diseñados de esa forma y para ese tipo de personas. Ahora, una persona que no alcanza los niveles de madurez, ¿lo puede leer? Por supuesto que lo puede leer. La pregunta, ¿lo va a entender? Es un poco más complicado, porque de antemano debe tener un entendimiento a gran base, no en profundidad, a gran base de lo que viene siendo la escritura completa y cuál es el propósito de la llegada de Mashiach y así sucesivamente todos los hitos que van dentro de la historia justamente de Israel y del Padre con nosotros para comprender justamente lo que se viene por delante. Así que dicho eso,
Arrancamos hoy día justamente con la enseñanza que claramente nos va a llevar a profundizar cierto tema que es de sumamente importancia para el Padre. Y la pregunta, ¿cuál es ese tema tan importante para el Padre? La santidad, la pureza, sí, son temas importantísimos para el Padre también. Pero para poder llegar a eso, hay un tema anterior. ¿Y cuál vendría siendo eso? Justamente la obediencia. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Hoy día vamos a ver lo que es la obediencia y qué significa la obediencia y a qué tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Y también para entender de alguna forma qué es lo que significa técnicamente en el hebreo la palabra obediencia. Ahora, literalmente, la palabra obediencia no tiene traducción en el hebreo. ¿Sí? Lo que acabo de oír. No tiene traducción literal. O sea, obediencia igual tal cosa. No. Como lo que nosotros podríamos decir. Cualquier palabra, ¿no es cierto? Que nosotros... lo mismo que es un ejemplo. Shem. Shem significa nombre. Shemot, nombres. Así de simple. No es una interpretación, nada de eso. Es literal. Shem significa nombre. Lev significa corazón. Entonces, son palabras que tienen un sinónimo, tienen una traducción literal. Pero curiosamente, la palabra obediencia no tiene una palabra que la defina de tal forma, sino que la palabra que se entiende espiritualmente en el ámbito hebreo es la palabra Shama. Shama, que va de la mano del Shema. Usted puede entender eso. Shema significa oír, pero Shama también significa oír porque viene de la misma raíz, pero está orientada justamente al propósito de obedecer. Lo voy a leer literal para que usted lo pueda escuchar. Dice así, no hay traducción directa, ¿ya?, para la palabra obedecer. La palabra que se usa para obedecer es Shama, que significa claramente oír, escuchar con inteligencia, prestar atención a la voz, actuar en consecuencia a lo oído y entendido, es decir, obedecer. La obediencia está estrechamente relacionada con la medida real de haber escuchado. Si no hay acción, no se ha cumplido el Shama. Es decir, cuando el Padre nos habla de obedecer, es porque Él está dictando una orden y esa orden hay que ejecutarla. Yo lo que quiero recalcar, o por decirlo de alguna manera, es que en el sistema mundano, y no voy a decir de Occidente, de Oriente, no estoy hablando de eso, sino que en el sistema mundano, hoy día se evalúa si se obedecen ciertas órdenes. Se sacan la cuenta, mira, convendrá, no convendrá. Ahora, claramente, en algunas circunstancias, por supuesto que hay que evaluar ciertas cosas dependiendo de la persona de la cual viene la palabra, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando que el creador del universo, el rey de reyes, el perfecto de los perfectos, está dando no una sugerencia, no, mira, podría ser, no, está dando una orden, porque los reyes dan órdenes, y en este caso el rey de reyes da una orden. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Algo que usted podrá darse cuenta que sí efectivamente ocurre en los Shamaín, ocurre en los cielos. Usted sí podría imaginar que algún ángel, ¿no es cierto?, un malaj, diga, mira, Señor, en realidad, no sé, mira, me voy más rato o no voy, o sea, ¿por qué no mandas a otro? Usted podrá entender que eso no existe justamente en el Malhut, ¿no es cierto? Sin embargo, una de las cosas que se produjo a causa de la caída con Adán y con Eva es claramente esta dualidad frente a la voz del Padre. Porque recordemos que claramente el hombre, en este caso Adán con Eva, comieron del árbol de la muerte, el cual es el del conocimiento del bien y del mal. Y recordemos que ese árbol trae información bífida y por lo tanto trae una dualidad en el alma del hombre, lo cual claramente para aquellos que tienen la simiente del Padre es mucho más fácil empezar de a poco a ordenar eso para empezar a oír nuevamente la voz tal cual como Adán la oyó en su principio. Ahora,
Claramente, cuando hemos conocido ya a Mashiach, nos hemos arrepentido, hemos hecho teshuvá, como decimos, ¿no es cierto? Hemos hecho teshuvá, nos hemos arrepentido, hemos empezado a abrir nuestro corazón para recibirlo y que se nos llene nuestro corazón con su presencia. ¿Qué es lo que va a producir eso? La activación de nuestro ruach, el cual murió claramente en esa época. Ahora, por consecuencia de eso, al tener mi ruach, mi espíritu vivo, claramente vuelvo a tener la imagen y semejanza del Padre, el cual es espíritu, alma, cuerpo, las tres dimensiones, ¿no es cierto? Y como vuelvo a la imagen, claramente me es más fácil poder entender cuál es la voluntad del Padre. Y lo otro, como he nacido para Él, hijo suyo soy. Por lo tanto, el amor que debe salir desde mi corazón para con el Padre, claramente no es lo mismo que quizás emocional o intelectualmente tuve antes de haber hecho teshuvá, haber recibido el mensaje de la Besorá y haberme justamente convertido a Mashiach, que vendría siendo Yahweh encarnado. Entonces, cuando intentemos eso, el Padre más aún nos sella con su Ruach HaKodesh para que claramente podamos caminar en la voluntad de Él. Porque una cosa es el intento y otra cosa es el efecto real, o sea, intentar hacer algo a hacerlo. Bueno, justamente este es el tema importante que tenemos que entender, porque dentro de lo que viene siendo el tema de la obediencia está de la mano también la emuná, porque recordemos que la emuná tiene tres elementos constitutivos que uno viene siendo creer, confiar y obedecer. Entonces, usted se podrá dar cuenta que nada es casualidad, está todo interrelacionado y claramente la emuná, la confianza, que es la otra forma de decirlo también, ¿no es cierto?, está mal traducido como fe, porque una cosa es creer, otra cosa es confiar y otra cosa es obedecer. Entonces, cuando tenemos estas tres cosas en una misma palabra que trae poder, claramente van a haber muchas cosas que nos van a diferenciar del resto de las personas. Porque hay que entender que el Padre ha depositado esa semilla de oro en nuestros corazones justamente para poder tener un acceso a lo invisible y traerlo a la tierra en el plano visible. Si no, la pregunta, ¿para qué oramos? Cuando oramos es porque creemos que el Padre va a responder esa oración y algo acá abajo en la tierra va a cambiar o va a suceder. ¿Sí o no? Bueno, entendiendo eso, que la palabra obediencia en sí misma no tiene una palabra sinónima en el español, sino que tiene una palabra que nos conlleva a un contexto mucho más amplio que vendría siendo el tema de oír diligentemente y con inteligencia para poder obedecer posterior a la orden. Claramente entramos ahora ya en línea recta a lo que vendría siendo la palabra. Recordemos que la palabra obediencia se traduce como shamá, es decir, oír con inteligencia para poder ejecutar eventualmente la orden o la voz que se escuchó. Vamos a irnos a Bereshit, Génesis capítulo 22. Génesis, Bereshit 22, 18, usted se va a encontrar acá una escena justamente donde Abraham había justamente ya actuado no en contra, sino que en obediencia justamente al Padre al llevar al monte Moriah a su unigénito, ¿no es cierto?, hijo Isaac, ¿no es cierto?, donde el Padre le había puesto una última prueba que era sacrificarlo para entregárselo a él como ofrenda encendida. Y eso implicó claramente una transformación totalmente en el corazón y en el espíritu claramente de Abraham, y también no deja de ser en de Isaac. Ahora, al vencer ambos justamente esta prueba, usted bien sabe que el ángel lo llama antes que vaya a matar literalmente a Isaac y se encuentra con un carnero, ¿no es cierto?, que es de la familia de los ovinos, es decir, es una oveja macho, el carnero, enredado, ¿no es cierto?, en una zarza, y ahí el Padre entrega justamente el carnero para que sea sacrificado en vez de Isaac. Luego de eso ocurre lo que ocurre aquí en el verso 18, capítulo 22 de Bereshit, verso 18, dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para Abraham
por haber hecho tal cosa, de haber obedecido la voz del Padre, pero el Padre claramente no iba a sacrificar a la promesa que le había entregado justamente a Abraham, las consecuencias es que serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Usted se podrá dar cuenta aquí que la responsabilidad y la bendición y privilegio que tiene Abraham es que de su simiente se va a extender un entendimiento y un liderazgo, por decirlo de alguna forma. La palabra técnicamente vendría siendo no liderazgo, porque no es la palabra que aparece en la Escritura, sino que principales. Van a haber principales, príncipes, que de ahí viene la palabra príncipes, ¿no es cierto? Y dice claramente que van a ser benditas todas las naciones del día por cuanto, pero en la simiente de Abraham. Es decir, desde Israel a las naciones van a ser bendecidas por causa de Israel, que vendría siendo el nieto, si lo miramos literalmente en su línea genealógica, el nieto de Abraham. Entonces, por lo tanto, esas naciones van a ser bendecidas porque van a caminar bajo bajo un dictamen o bajo leyes que van a ser las leyes divinas. Por eso el Padre está diciendo que en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones, porque muchas veces se ve que las bendiciones, hoy día se ve de la siguiente forma, que las bendiciones que Israel entrega al mundo, ciencia, tecnología, etcétera, 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 vanguardia, lo que usted como lo quiera llevar, que siempre va a la cabeza, es para bendición a las naciones. Sí, no deja de ser eso. Pero está más que claro que el Padre no está hablando de tecnología ni de vanguardia, está hablando de obediencia de las naciones a causa de quienes van a gobernar sobre ellas. Entonces, y bien sabemos que claramente, como está aquí acá, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, una persona que vaya a gobernar una nación, que sea de la simiente de Abraham, que camine en la voluntad del Padre y que claramente camine porque camina en Torá, en la voluntad del Padre, que es Torá, él como gobernante de esa nación va a impartir justamente esas mismas leyes para que toda esa nación sea bendecida a causa de que, por consecuencia, el Padre las va a bendecir. Entonces, cuando entendemos que estas cosas van a niveles internacionales, lo que Abraham hizo es algo que va a producir una explosión internacional al final de los tiempos, claramente, es por causa de qué? De haber no solamente oído la voz, sino que de haberla ejecutado. Dice claramente, por cuanto obedeciste a mi voz. Continúo ahora con Isaac en el capítulo 26. Ahí mismo en Bereshit, 26, verso 3. Yitzhak pasa así. Habita como forastero, verso 3, disculpe, 23, Génesis 26, verso 3, Isaac le pasa esto. Habita, dice el Padre, como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas, nuevamente la misma promesa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mitzvot, ¿no es cierto?, mandamientos, mis estatutos y mis leyes, es decir, la Torá de Noaj, más todas las cosas personalizadas que el Padre le entregó a Abraham con respecto al tema de los holocaustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted se podrá dar cuenta lo importante, cuál es la consecuencia de la obediencia, que implica oír la voz y ejecutar, trae bendición en diferentes tipos de áreas. Y aquí, fíjese que también se mantiene la bendición internacional con respecto a la obediencia de Abraham y también correspondiente a la obediencia de Isaac. Ahora, avanzamos ya a tiempos muy cercanos a lo que estuvimos viviendo justamente la semana anterior. Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Y justamente aquí estamos a las puertas del capítulo 20, que corresponde ya cuando estemos en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Que eso corresponde a la fiesta de Shavuot, cuando se entrega la Torá. Y miren lo que el Padre acá le dice a Moshe.
Éxodo capítulo 19, verso 3. Y Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Usted se puede dar cuenta que se habla de la casa de Israel o la casa de Jacob o a los hijos de Israel, como que diferentes formas de decir, entendiendo que muchos consideran que pueden ser como sinónimos. Y no es así. Cuando se habla de los hijos de Israel, está hablando a los varones. Y cuando habla a la casa de Jacob, es a toda la congregación. Eso hay que dejarlo sumamente claro. Eso implica claramente las esposas, las mujeres, las muchachas, las niñas, etcétera, ¿no es cierto? Los niños también, los chiquititos. Entonces, cuando habla a los hijos de Israel, está hablando a los varones de Israel. Pero aquí dice, así dirás a la casa de Jacob. ¿Se fija? Es muy diferente, es a toda la casa. Cuando se habla de la casa, es todos los que incorporan justamente su simiente, ¿ya? A mujeres incluidas claramente, como vuelvo a repetir. Y anunciarás, fíjate, y a los hijos de Israel. ¿Se fija? Vuelvo a repetir. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Es decir, le está mostrando, le está llamando la atención a todo el campamento, pero pone hincapié para que los varones pongan atención. ¿Se fija? Dice acá, verso 4, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. ¿Por qué aquí hace la distinción de los hijos de Israel en paralelo? Porque claramente los que hacen la guerra no son las mujeres, son los varones. Entonces, por lo tanto, fíjese cómo comienza acá. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, es decir, guerra, ¿no es cierto? Y cómo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. En ese instante estamos ya a los pies del monte Sinaí, ¿no es cierto? Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es el verso 5 de Éxodo capítulo 19. Algo importantísimo que más adelante se cierra y se lleva a la realidad justamente a través de la sangre de Mashiach. Vuelvo a repetir el verso 5. Ahora, pues, si dieran oído a mi voz, si pongan oído a mi voz y guarden mi pacto, mi brit, ¿no es cierto? Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está dejando sumamente claro el Padre que si usted quiere ser el pueblo, ¿no es cierto?, escogido por el Padre, quiere usted ser el especial tesoro para Él, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Oír su voz y caminar en lo que Él está diciendo que hay que hacer. Claramente dice acá, dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto. ¿Y cuál es el pacto? La Torá. Ahora, ese pacto de la Torá se renovó en la sangre de Mashiach para que nuevamente podamos caminar justamente como el Padre quería que camináramos en un principio, hace aproximadamente 3.500 años atrás. Hoy día pueda ser una realidad y nosotros transformarnos en su especial tesoro. Entonces, usted se puede dar cuenta acá, oír mi voz. ¿Ya? Estamos hablando de oír la voz del Padre, eso que trae por consecuencia un shamá, ¿no es cierto?, para que se ejecute la voluntad del Padre, aquí abajo en la tierra. Usted se podrá dar cuenta que no es una coincidencia, no es una casualidad, es una declaración que Mashiach hace cuando se le conoce como la oración que Yeshua, ¿no es cierto?, le enseña a los talmidim, a sus discípulos. Usted se podrá dar cuenta que lo que está declarando ahí Mashiach no es ninguna novedad. O sea, cuando entendemos la Torá y entendemos el Tanaj, lo que Mashiach está haciendo es un gran resumen de lo que justamente Él está anhelando que ellos deseen también. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. El punto es lo siguiente, está diciendo, venga tu malhut, venga tu reino. Entonces, cuando está diciendo eso, esa declaración, esa oración, ¿no es cierto?, conocida así, estamos diciendo claramente que tu voluntad, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Su Torá, las leyes, los mandamientos, los principios, los preceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso justamente es la voluntad del Padre para la nación. Y en particular hay muchas de esas cosas que a mí me atañan,
como individuo, como ciudadano. Pero claramente las leyes que son para los varones, las mujeres claramente no las pueden cumplir. Y tanto así como las leyes que están dentro de los 613 preceptos, que son para las mujeres, imposiblemente los hombres las van a poder cumplir. Una persona que no tiene campo, que vive en la ciudad, no puede cumplir con la Torá del campo. Y una persona que vive en la ciudad, ¿no es cierto?, que tiene leyes de la ciudad, no puede cumplir con la persona que vive en el campo con las leyes de la ciudad. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que aprender a discernir y a oír inteligentemente para entender que lo que el Padre nos está pidiendo a nosotros es conducta en justicia. Y donde conozco cuál es la voluntad del Padre en la justicia, es en su Torá, sus mandamientos, sus mitzvot. Continuamos con esto mismo, pero ahora vamos ahí mismo en el Antiguo Pacto, en Números. Seguimos avanzando. De Éxodo pasamos al libro de Números, capítulo 14. Y ahí vamos a buscar el verso 20 y vamos a ver qué es lo que nos dice acá la Escritura. Verso 20 de Números 14 dice: entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí justamente se está produciendo una circunstancia nuevamente donde había problemas claramente con el pueblo y Moshe estaba nuevamente intercediendo. Perdónalos. Y aquí dice claramente, ya me han tentado 10 veces. Y anteriormente el Padre dice, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo he perdonado a este pueblo. Todas las veces que tú me lo has pedido, todas las veces que has intercedido por ellos, yo lo he hecho. Y tú lo has visto. Pero ya son 10 veces. Y ¿sabes más? Ni uno de ellos va a entrar. Aquí está hablando de incredulidad con respecto a todo lo que implicaba justamente el reconocimiento de la tierra y entrar justamente a la tierra prometida, ¿no es cierto? No, ninguno de los que me ha irritado la verá. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Entonces, ¿por qué? Porque no oyeron su voz. ¿Eso qué implicó? No caminaron en sus mandamientos y tampoco le creyeron. Porque recordemos esto, que todo lo que viene siendo la Torá también va por emuná. Va por obediencia, va por fe, por creer claramente, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos entendiendo que todas estas cosas se van juntando, hay consecuencias buenas para aquellos que oyen y obedecen, y no así claramente para los que no quieren oír la voz. Yo no sé si usted se acuerda, ya hemos ministrado más de alguna vez cuando justamente en algún momento el profeta dice, Señor, pero mira tu pueblo, etcétera, etcétera. No ores. ¿Sabes, Jeremías? No ores por ellos, porque no te voy a oír tu oración. Porque ellos, mira lo que hacen. O sea, aquí estamos viendo que la transgresión de no oír la voz del Padre, lo cual implica obediencia, es algo que claramente al Padre literalmente lo irrita. Y aquí lo acabamos de leer. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta, ¿usted quiere ver al Padre irritado o quiere ver al Padre complaciéndose en usted? ¿Qué fue lo que dijo con respecto a Mashiach? Este es mi Hijo amado en quien me complazco o en quien me deleito. ¿Sabe? Nosotros tenemos la opción personal de poder esbozar una sonrisa en el rostro del Padre cuando estamos justamente haciendo su voluntad. Yo lo insto y lo animo a que justamente usted mantenga el rostro del Padre sonriente frente a su vida. Porque eso implica que usted está oyendo su voz y está caminando en su palabra. Vamos a continuar más adelante en el tiempo, vamos a seguir avanzando, vamos a llegar a Jueces, capítulo 2, verso 20. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 20, el Padre aquí ya claramente no aguanta más. Recordemos que cuando llegan a la tierra de Canaán, no todas las ciudades o todas las naciones, uno puede decir hoy día ciudades, pero las naciones que para la época eran naciones claramente que estaban en el territorio, no todas, usted bien sabe que no todas fueron justamente tomadas esas naciones por Josué, ¿no es cierto? Sino que algunas quedaron ahí y quedaron dentro del territorio de Israel. Ahora, mire,
Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Estamos hablando de Jueces capítulo 2, verso 20. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, mi brit, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Se da cuenta? O sea, cuando estaba Josué y estaban todos ordenados y estaban todos así, sí, vamos, ¡guau! Era una planadora, no había nada que quedara parado porque claramente el Padre estaba peleando por ellos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? Ya se dejaron estar, se empezaron a rebelar, llegaron otras generaciones. Hay que entender que claramente la muerte de Josué también marca un hito a niveles de generaciones y por lo tanto también venían otras por detrás que no habían experimentado claramente todas las maravillas que había ocurrido desde la salida de Misraim hasta esa fecha. Recordemos una cosa no menor. Josué tuvo que esperar 40 años para poder ingresar justamente al territorio de Canaán conjuntamente con Caleb, porque ambos fueron los únicos que trajeron los buenos registros y los buenos testimonios y la buena información, ¿no es cierto?, después de haber justamente examinado, ¿no es cierto?, el territorio de Canaán. Y no así las otras 10 emisarios que enviaron, ¿no es cierto?, las otras 10 declaraciones o las otras 10 opiniones con respecto a la tierra no fueron buenas y es por eso que el Padre también se enoja. Y es aquí justamente cuando el Padre nuevamente se vuelve a enojar acá, ¿no es cierto?, por causa de no haber obedecido y escuchado su voz, ¿no es cierto? Y dice claramente acá, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. El Padre dijo, voy a dejar acá algunos, entre comillas, hijos de la serpiente, para que claramente sean un azote, si es necesario azotar a los israelitas, a mis hijos, porque se están portando mal, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? O bien, se produzcan cosas tremendas, porque hay que recordar que hay varios mandamientos y varias disposiciones que van en relación a las penas de muerte que están en la Torá. Y claramente muchas, y de hecho una particularmente en relación a este tema, a los dioses o a los ídolos, la idolatría tiene pena de muerte. Por lo tanto, si se habían desviado del camino y básicamente estaban empezando a producir adoración, es decir, a postrarse delante de los ídolos o dioses falsos, inevitablemente la espada iba a venir. Ahí usted se podrá dar cuenta que efectivamente todas estas cosas que nosotros vamos viendo en la Escritura, cómo se va produciendo el tiempo, qué sé yo, las guerras que han habido, son una consecuencia clara por causa de lo que implica el tema de haber desobedecido al Padre, particularmente en el tema de la idolatría. Bueno, continuamos en Salmo 81. Salmo 81, verso 8, dice así, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Elohim ajeno, ni te inclinarás a Elohim extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Misraim. Abre tu boca y yo la llenaré. Miren, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Nuevamente, mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Se da cuenta? El amor que recién hablamos del Hijo para con el Padre, dice claramente, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Elohim con el mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Se da cuenta?
¿Hay bendición? Por supuesto que sí. Y usted creo que sabe más o menos dónde están las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿no es cierto? Tarea para la casa. Vamos a leer parte de ese pasaje también aquí hoy día. Y ahora continuamos ya, más adelante, vamos a irnos justamente al profeta Jeremías, en el capítulo 7. Y aquí vamos a ir revisando claramente por qué es tan importante para el Padre justamente que nosotros tengamos oído a su voz para poner por obra claramente todas estas cosas. Porque yo hablé, Jeremías 7, 22, porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Misraim. Mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a ustedes por Elohim, y ustedes me serán por pueblo. Y anden en todo camino que les mande, para que les vaya bien. ¿Se dan cuenta? Para que haya bendición. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre ahí? Retrocedieron en su vida, retrocedieron en vez de ir avanzando y creciendo, madurando, tomando autoridad, gobierno, pureza, lo cual trae más bendición y más bendición. Estamos hablando de la salud, no solamente la palabra bendición está tan manipulada por el sistema religioso que cuando se habla de bendición piensan todo el tiro que es dinero. No, la bendición implica que tus hijos están en obediencia, que tu esposa se sujeta porque tú estás haciendo lo correcto y más aún hay salud en casa. ¿No es cierto? Están bien, todas las cosas están funcionando. En el colegio los niños les está yendo extraordinario. Estamos hablando, la bendición va más allá solamente de lo financiero, de lo monetario. ¿Ya? Verso 25. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Misraim hasta hoy. Y les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. O sea, le está diciendo a Jeremías, esto no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Amados, se puede dar cuenta de lo grave que implica no oír la palabra del Padre, eso implica sus mandamientos, no caminar en ellos, no guardar el Shabbat, no guardar las fiestas. ¿Y para qué sumamos y seguimos, ¿no es cierto?, en la honrar a los padres? Estamos hablando básicamente de los 10 mitzvot, ¿no es cierto?, las 10 palabras que también has conocido. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Elohim, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Pereció la verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. ¿Se da cuenta? O sea, nunca más se oyó en su momento la palabra del Padre. ¿Por qué? Por rebeldía y generaciones que fueron rebeldes y muy rebeldes. Usted está dándose cuenta acá que estamos viendo el lado B, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de la nación de Israel. Siempre se ha puesto religiosamente tan en alto, sí, Israel, sí, correcto, lindo al principio, pero después, sin comentarios, amado. Es cosa de ver lo que justamente le tocó vivir a Mashiach en su época. Bueno, ahora vamos a retroceder un poquito justamente a Deuteronomio, capítulo 28. Que es justamente ahí donde el Padre nos habla de cuáles son las bendiciones a causa de oír su voz. Y miren lo que rápidamente vamos a revisarlo, porque es extraordinario y es por eso tan importante conocer Torah, conocer la voluntad del Padre y claramente conocer también sus promesas, porque esto es parte de las promesas. Cuando Él dice, yo quiero que tú obedezcas y yo te voy a dar esto por consecuencia de la obediencia, el Padre tiene que entregar finalmente premio de alguna forma para poder motivarlos. Fíjense por qué lo está haciendo, porque claramente el Ruach HaKodesh no había sellado el corazón de cada uno de ellos. Tanto así porque tampoco había existido el gran sacrificio que claramente Mashiach iba a hacer para que fuésemos transformados. ¿El Ruach HaKodesh podrá sellar a alguien que no tiene su Ruach despierto? No, ¿no es cierto? Bueno, y es por eso que el Padre de alguna forma aquí les entrega motivación para que puedan entender que también hay consecuencias claramente muy buenas y son consecuencias que a la larga nosotros podemos decir debería ser normal
en la vida de las personas, ¿no es cierto? Recuerden de que dentro del tiempo que estuvieron en el desierto, esos 40 años, ¿no es cierto?, no hubo enfermo en medio de ellos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entramos. Deuteronomio 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, aquí ya hay un condicionante. Un condicionante. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, tus misbots, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí entramos con la primera promesa. Y seguimos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres nuevamente la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Verso 7. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. El tema de los graneros no solamente va en tema de la cosecha, porque la cosecha está en el campo. En el granero, ¿qué va a ocurrir? No van a entrar ningún tipo de bichos. Se los digo de esa forma para que lo puedan entender, porque hay que conocer cómo funciona el ámbito agrícola. O sea, cuando yo guardo grano, ¿no es cierto?, en los, ¿cómo se llama?, en las bodegas, etcétera, o cualquier cosa que yo guarde en bodegas, cabe la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de que claramente pueden entrar algún tipo de plaga. ¿Para qué hablamos de los ratones y cosas como esa, ¿no es cierto? O bien haya en el aire, ¿no es cierto?, algún tipo de actividad que pueda producir gorgojos, que son unos insectos pequeños que se van comiendo las semillas, etcétera. O sea, todas las cosas que le puede ocurrir a algo que está en un granero, que está en bodega. Entonces, por eso no es lo mismo, son dos cosas distintas. Una cosa es la cosecha, lo va a bendecir en el campo, y otra cosa es lo que va a ocurrir cuando se guarde eso en el granero. Por eso se llama granero, porque se guarda el grano. ¿Se fija? Estamos hablando sobre todo del tema del trigo, que es donde se viene justamente la harina y el pan. Continúo. Entonces, dice acá... Verso 8. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Te confirmará Yahweh por pueblo kadosh suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos, los mitzvot, ¿no es cierto?, de Yahweh, tu Elohim, y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, Shamaín, ¿no es cierto?, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieras los mitzvot de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Se da cuenta? Bendiciones, por supuesto que sí. Ahora, tarea para la casa, usted continúe leyendo Deuteronomio 28, va a leer ahí las consecuencias a la transgresión. No lo quise hacer yo, usted lo puede hacer tranquilamente en su casa, es solamente para poder mostrar claramente las consecuencias que el Padre dejó por escrito para aquellos que obedecen su voz y cumplen sus mandamientos. Ahora, si avanzamos en el tiempo y nos vamos justamente a los tiempos de Mashiach, aquí nos vamos a encontrar con algo hermoso en Juan 10:14. Juan capítulo 10, está hablando de la Besorá,
¿no es cierto? El Evangelio de Juan, la emisora de Juan, de Yohanan. Dice en el capítulo 10, verso 14 en adelante, yo creo que muchos de ustedes lo han oído esto, pero ahora quizás le va a tomar mucho más sentido. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando en este caso particular de la tribu de Judá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí lo que está mostrando justamente estas otras ovejas corresponden a la casa de Israel, al reino del norte. En este instante, Mashiach está justamente en Jerusalén y está ministrando en ese momento. Entonces, las ovejas de ese redil corresponden a la casa de Judá. Y las ovejas, dice claramente, dice acá, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de la casa de Judá, sino que son de la casa de Israel, de la casa del norte. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, vuelve la unidad de la casa de Israel en un solo reino. Eso es lo que está mostrando ahí. Pero hay una cosa clarísima e importante que es lo que estamos viendo hoy día. Y oirán mi voz. Eso que implica obediencia. Verso 25, ahí mismo, en el capítulo 10, en el verso 25, bajamos un poco, dice, Yeshua le respondió, se los he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Recordemos las dos simientes, son simientes del diablo, claramente, simientes de la serpiente. ¿Cómo se los he dicho? Vuelvo a repetir. Porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se da cuenta? Oyen mi voz y me siguen. ¿Eso qué implica? Que son obedientes. ¿Se da cuenta? Ahora cuando leemos las palabras de Mashiach y hemos estado ya revisando en el antiguo pacto, cuando la palabra obediencia, Shama, ¿no es cierto?, está siendo actuada, está siendo ejecutada, es cuando la persona está obedeciendo. Recordemos que la palabra obediencia no tiene una palabra literal traducida al hebreo, sino que se usa la palabra Shama, que también viene con respecto al oír, pero oír para obedecer. Eso es Shama, oír para obedecer. Entonces, continuamos acá también en Juan. Vamos ahora a bajar al capítulo 18 de Yohanan, al verso 37. Y estamos próximos a cerrar ya. Juan 18, 37 dice así. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Cuando habla de mundo es a lo que no tiene Torá, y eso corresponde a la casa de Israel, ¿no es cierto? Y también en el caso particular la casa de Judá, que estaba con mandamientos de hombre, usted bien lo sabe. La tradición de los ancianos, ¿ya? Para dar testimonio de la verdad. Quiero volver a leer. Yeshua dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se da cuenta? La pregunta, ¿usted es de la verdad? Si usted es de la verdad, va a oír la voz de Mashiach, que es la Torá viviente. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y nosotros sabemos lo que es la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dicen los salmos. Entonces, ¿cómo quiere que se lo explique? Nuevamente, Torá. Eso es la verdad, la Torá. Y ahora avanzamos al final de la escritura, Apocalipsis. Capítulo 3, verso 20. Y aquí nuevamente va a empezar a tomar sentido muchas de las palabras que ya hemos revisado, ¿no es cierto? Claramente aquí es el oír la voz, ¿no es cierto? Mira, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ah, sí, conozco este pasaje, me dirán algunos, ¿no es cierto? Y fíjese, si alguno oye mi voz.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquel que obedece la voz de Mashiach, que es el Padre encarnado, claramente el Padre va a tener una comunión con él. ¿Se fija? Y ahora sí, cerrando, vamos a irnos a Pedro, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 22. Y aquí estamos cerrando. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Ya dijimos que es la verdad, ¿no es cierto? La Torá, ¿no es cierto? Mediante el Ruach HaKodesh, por el amor fraternal no fingido, amándose unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Torá. ¿Se da cuenta? Fuimos regenerados. ¿Y por qué? Porque oímos la voz de nuestro Rey cuando nos dijo: hagan teshuvá, porque el Malhut Hashemayim se ha acercado. Amados, espero que esto los haya llevado a un entendimiento un poco más profundo, claramente, de lo que implica la obediencia, que es Shamá en hebreo, y claramente lo que implica oír la voz del Padre y llevarlo por obra. Un abrazo a la distancia a las naciones que nos ven y nos oyen claramente, ¿no es cierto?, a través de las transmisiones de la plataforma de Facebook y también de la plataforma de YouTube. Un abrazo, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.